Amigos televidentes, muy buenas noches, soy Miguel Anaya Valverde y ya estamos nuevamente en una nueva emisión de tu programa televisivo en directo, transmitiendo desde Lima, Perú, desde aquí, desde el distrito de Miraflores. Y bueno, nuevamente en la pantalla chica y siempre agradeciendo a Cable Más Perú y a BHTV Canal 3. Vamos, el día de hoy tenemos dos invitados. Primero vamos a tener la entrevista al doctor José Antonio García, cónsul general del Perú en Roma. Vamos a conversar con él ampliamente sobre el tema de los peruanos en Roma, en la parte de Italia. Recuerden que nosotros hace unos meses atrás estuvimos allá en Roma y en esta oportunidad vamos a tener un enlace en directo, en vivo, con el cónsul de Roma. Vamos a conversar con él en exclusiva para nuestro programa en directo. Doctor José Antonio García, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Miguel, un gusto de verte nuevamente, escucharte. Un saludo cordial. Gracias, doctor, y de igual manera el saludo de nuestra casa televisiva, de nuestro medio de prensa, a todos nuestros compatriotas por intermedio suyo y de su representación en este mes de la patria. Bueno, afrontando una difícil situación en el mundo, toda vez que la pandemia del coronavirus, el COVID-19, ha ido golpeando bastante a todos nuestros compatriotas en toda parte del mundo. Y lo primero que queremos saber es cómo están nuestros compatriotas en la parte de Roma, en la capital de Italia. ¿Cómo no, Miguel? Mira, bueno, después de China, el país donde se desarrolla esta pandemia es justamente en Italia. Italia, por alguna razón, se dispersa inmediatamente este virus, COVID-19, y infecta a gran parte de las regiones del norte de Italia. En las regiones del centro y del sur, de manera gradual también, fue disminuyendo, o el impacto, digamos, no fue con tanta incidencia como fue en el norte. Eso, de alguna manera, golpeó también a la comunidad peruana porque, como se sabe, la gran parte de la comunidad peruana se ubica en la región norte del país, que es donde está la mayoría de fábricas, la mayoría de la industria italiana, y eso congrega muchísima mano de obra. Entonces, se calcula que prácticamente un 60% de la comunidad peruana vive en el norte del país y el 40% en el centro y sur del país. Todo esto está trayendo consigo una tranquilidad porque de alguna manera no hemos notado, según la última conversación que sostuvimos con usted por teléfono, respecto a que no ha habido muchos peruanos contagiados, o es que de repente ha ido variando en estos meses, doctor José. Bueno, no ha variado. Me parece que el crecimiento de infectados en la comunidad peruana ha sido un crecimiento, digamos, sostenido, que tenía mucha relación con la manera como venía creciendo en Italia. Pero sí puedo decir que, por ejemplo, hay un estudio que se ha hecho en Italia. Bueno, Italia se han hecho muchísimos estudios. Hay un informe último que me llamó mucho la atención porque se trata de un estudio realizado por el Instituto de Salud de Italia. Es una entidad técnico-científica que depende del Ministerio de Salud. Y lo interesante de esto es que del total de casos de COVID-19 en las comunidades extranjeras en Italia, hay que tener en cuenta que la comunidad peruana representa aproximadamente un número de 120,000 compatriotas peruanos viviendo en Italia, aproximadamente. Pero el número total que tiene Italia como registrado de las comunidades extranjeras en total son de 5.225.500 ciudadanos.
y eso corresponde más o menos al 8.7% de la población total italiana. Lo interesante es que el Perú, siendo la mayor comunidad latinoamericana, es la 10ª comunidad extranjera en Italia. Ahora, lo interesante de esto es de que el promedio de contagio por cada 1.000 ciudadanos, el promedio de contagio de la comunidad peruana ha sido de 8.1. Eso es impresionante porque si nos vamos a ver, por ejemplo, las comunidades mayores están más o menos en 1.8, o Marruecos, por ejemplo, que tiene una gran comunidad acá, 0.7 por 1.000. Entonces, el promedio de contagio de 8.1 por cada 1.000 ciudadanos peruanos es muy grande. La comunidad ecuatoriana, que es la que nos sigue en Italia, ha alcanzado casi la mitad, 4.2%, por cada 1.000 ciudadanos ecuatorianos. Y el Perú es 8.1. Entonces, es un nivel de incidencia alto. Aún nosotros estamos tratando de ver qué es lo que ha pasado con la comunidad peruana, por qué es que le ha tocado a la comunidad peruana infectarse. Sabemos de que muchos miembros de la comunidad, aquí tenemos enfermeras, enfermeros, tenemos médicos, pero también tenemos gente que cuida, por ejemplo, ancianos, y una gran comunidad joven que trabaja en muchas fábricas en el norte del país. Eso queremos ver un poquito, comparar con las otras comunidades, porque los datos, que si bien es cierto uno los ve y son mínimos, ¿no? Pero son alarmantes. Y, por ejemplo, hace poco, y el día de ayer ha sido ratificado en Italia, un decreto por el cual impide que ingresen al territorio italiano ciudadanos que durante los últimos 14 días han estado viviendo en 13 países. Entre esos 13 países está el Perú. Y hay países muy disímiles alrededor de todo el mundo. Pero, por ejemplo, uno ve que, por ejemplo, está Panamá. Pero Panamá tiene 4 millones de habitantes y su índice de contagio es mínimo. Pero si uno vincula ese índice de contagio con los 4 millones de panameños que viven en ese país, el índice es alto. Y esa es la razón también porque Panamá, y ese es el criterio que Italia ha utilizado para definir esta lista de 13 países de los cuales ciudadanos que estén viviendo en ese país no pueden proceder y no pueden ingresar al territorio italiano si han estado ahí en los últimos 14 días. Esto también pues ha ocurrido con 11 ciudadanos peruanos que el día sábado llegaron de Madrid y no se les permitió el ingreso. Fueron devueltos a Madrid y ahora probablemente tengan que esperar su periodo de cuarentena dentro del territorio Schengen para después poder retornar ya con normalidad a Italia. Precisamente, doctor José, habíamos un poco conversado por el hilo telefónico respecto a esta preocupación que usted como autoridad en Roma tenía sobre estos compatriotas que habían tenido ese digamos, percance en Madrid, en la parte de España, y que hoy lo está confirmando, están en cuarentena. Sí, bueno, mire, para nosotros esto ha significado una primera experiencia. El avión de Madrid con peruanos, con italianos, llegó a Fiumicino, al aeropuerto de Roma, aproximadamente a las 15:15 de la tarde, ¿no? 15:15 horas. Bueno, otros han salido porque o eran peruano-italianos o tenían un vínculo directo con un ciudadano italiano, un esposo, una esposa, o un hijo, o un padre, etc. Esas personas han pasado.
Pero aquellos que eran residentes, que tenían sus papeles totalmente en orden, pero no tenían un vínculo con un italiano, se les impidió el ingreso y fueron devueltos. Es el caso de los 11. Los familiares y ellos mismos, como tenían sus teléfonos italianos, ya llamaron a los teléfonos del consulado aproximadamente a las 6:20 es que empezamos a recibir llamadas tanto de amigos como de familiares y de los mismos interesados que estaban en el aeropuerto sin poder salir. Nosotros hemos empezado una serie de diálogos con las autoridades migratorias. Personalmente conversé con la jefa del área de migraciones, pero llegó un punto donde ellos hacían referencia a una disposición interna, a un decreto interno italiano que simplemente lo estaban cumpliendo, y al comienzo nos dijeron, bueno, iban a consultar a sus superiores, consultaron a los superiores, la respuesta fue igual, negativa. Entonces, habiendo agotado la instancia migratoria, me permití llamar al señor embajador del Perú en Italia, el embajador Eduardo Martinetti, quien inmediatamente, él se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la unidad de crisis, funcionarios de turno. El funcionario de turno fue muy receptivo, pero con mucha cautela también le dijo al embajador que ellos iban a hacer consultas internas, iban a propiciar una reunión y que nos daban la respuesta posteriormente. Efectivamente, la Farnesina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, convocó a una reunión al Ministerio de Salud italiano y al Ministerio del Interior italiano. A su vez, hicieron consultas con la Embajada de Italia en Lima, en el Perú, y también con la compañía Air Europa, que era la que los había llevado de Lima a Madrid. Cuando ellos tuvieron claro el panorama, nos respondieron ya el domingo a primera hora. Y muy cortésmente nos dijeron, bueno, que habían analizado el tema, que en base a toda la información que tenían, los ciudadanos peruanos fueron informados antes de salir de Perú de esta medida. La Embajada de Italia después nos ha hecho llegar un correo electrónico que les envió el día anterior, vale decir el jueves, inmediatamente salió el dispositivo en Italia. Los peruanos fueron informados de esa situación. Lo mismo, la Embajada de Italia comunicó a Air Europa de esta situación para que informara sobre estas restricciones y no solamente los peruanos, sino cualquier persona que pensaba llegar a Italia tenía que ver si tenía un familiar italiano o no para poder embarcarse. Ya en conocimiento de todo esto, lamentablemente nuestros compatriotas han subido al avión, ya obviamente bajo su riesgo, ¿no? Han llegado a Madrid, tomaron su conexión y se encontraron que la norma era cierta, ¿no? Probablemente ellos no creyeron en la dureza de la norma, pero Italia lo único que está haciendo es protegerse. Han sido muy claros en que esta medida no es una medida que responde a un trámite migratorio irregular, de ninguna manera, porque estos 11 compatriotas son residentes en Italia con sus papeles absolutamente en regla y algunos con más de 20 años de residencia en Italia. Entonces, la norma no tiene una base de documentación, tiene una base estrictamente de sanidad. Okay. Es una base, digamos, que uno la puede entender en un contexto de un estado de emergencia en el que está aún Italia. Claro. Y lo que está haciendo es protegerse, como lo han hecho, inclusive nosotros lo hacemos, claro, ¿no? Nosotros claro que sí. En el Perú tenemos prohibido también el ingreso de todo tipo de personas, claro hoy que por sí. hoy. Doctor, nosotros saludamos desde nuestro medio de prensa este tipo de disposición y de coordinación y de comunicación inmediata que tiene el consulado con la embajada y el cruce de información con el gobierno de nuestro país
y sobre todo de la gestión que usted está realizando como autoridad en Roma. Doctor José Antonio, vamos a irnos a un breve corte comercial y retornamos en el siguiente bloque para seguir conversando con el doctor José Antonio García, cónsul general del Perú en Roma. Vamos a seguir entonces, luego de este breve corte comercial. Volvemos. Amigos televidentes, retornamos en el segundo bloque de nuestro programa en directo desde Lima, Perú, y estamos en una entrevista exclusiva con el doctor José Antonio García, cónsul general en la parte de la capital de Italia, en Roma, ahí donde están muchos de nuestros compatriotas trabajando, y precisamente queríamos conversar sobre este tema con el doctor José Antonio García. Tantos empresarios que hemos conocido, tantos compatriotas, diferentes rubros en Inca Chique, diferentes compatriotas que tienen sus empresas, son emprendedores en la parte de Roma, como el señor Edwin Saravia y tantos otros compatriotas que laboran. ¿Cómo está la situación de ellos? Que nos preocupa mucho, y sus familiares también, que están en sintonía en nuestro programa, doctor José Antonio. Sí, son, bueno, amigos comunes. Aquí en Italia, la comunidad peruana tiene características muy particulares. Debo comentar que he tenido algunas otras experiencias en otros países y en trabajo directo también con comunidades peruanas, pero debo sí reconocer y manifestar que gran parte de la comunidad peruana en Italia es una comunidad extraordinaria. Tiene un sentido patriótico, digamos que anhela mucho el mantener y el difundir nuestra cultura, nuestra gastronomía. Ustedes saben de que en Italia, por ejemplo, es muy difícil, muy difícil cambiarle el estilo, por ejemplo, gastronómico a un italiano, ¿no? Es como a un italiano, es la razón de que no existe, por ejemplo, un Starbucks aquí en Italia, es porque el italiano es un cultor del café, ¿no? Es una persona que aprecia mucho el café y aprecia cómo lo toma el café. Entonces, en Roma, por ejemplo, no hay un solo restaurante extranjero que venda café. Pero dicho esto, quisiera mencionar que, por ejemplo, solamente en la ciudad de Roma tenemos aproximadamente 18 restaurantes peruanos. 18 restaurantes, entre ellos está el restaurante Inca Chique, que es bien conocido. Por supuesto que tiene 3 locales y son locales, digamos, muy visitados y utilizados también por la comunidad peruana. Hace pocos días se realizó, por ejemplo, guardando obviamente la distancia social, ¿no? Pero se realizó una actividad en el Inca Chicken en Estaquio para recaudar fondos, por ejemplo, para algunas comunidades peruanas que tienen niños en estado de pobreza o en estado de vulnerabilidad. Entonces, la comunidad peruana es sumamente sensible a lo que ocurre en nuestro país y se organizan de manera muy rápida para siempre tratar de ayudar al Perú. Y hay varias manifestaciones de estas, ¿no? Ahora, por ejemplo, no va a haber actividades por Fiestas Patrias por una disposición italiana que no permite, digamos, que se congregue gente. Entonces, prácticamente nosotros vamos a hacer algo muy interno, digamos, para no tratar de alcanzar a mucha gente, de tal manera de que podamos cumplir, digamos, con ese sentido patriótico de recordar lo que pasó y de ver en ello nuestro futuro, ¿no? Pero la comunidad no, digamos, escapa a este criterio, ya que ellos también se están organizando, pero de una manera diferente, adecuándose a la normativa italiana con relación al estado de emergencia, pero ya no tanto, digamos, con un afán como se hacía antes, de recaudar algún tipo de fondos para alguna
para direccionarlo, ¿no? Para alguna actividad específica. En este caso, todos convergen en que el dinero que se recaude lo desean enviar a Perú, y se están contactando también en Perú con organizaciones caritativas para que pueda llegar este dinero a las personas que más lo necesitan. Qué bueno, doctor José, siempre hemos saludado la unidad que usted como cónsul, cuando hemos estado en Roma, hemos visto cómo se mantiene la unidad de su autoridad en el consulado con nuestros connacionales peruanos. Hemos visto siempre ese trabajo muy cercano. También como el Perú es un país que siempre tiene un sector muy importante que se preocupa por nuestra santidad, el Papa. Queremos saber también cómo está el estado de salud del Papa en Roma y cómo están también nuestros hermanos católicos en el Vaticano. Sí, claro. Mira, en realidad acá los 2-3 primeros meses la cuarentena fue muy estricta. En la fase 1, la fase 2 han sido cuarentenas muy, muy estrictas. Recién a partir de mayo, ya entrado mayo, es que se empieza la segunda fase y ahora en julio hemos empezado la tercera fase. La tercera fase la estamos llevando ya prácticamente conviviendo con el virus. La responsabilidad está en nosotros, en los ciudadanos. Siempre, digamos, hay ciertas restricciones, sobre todo para no estar juntos, pero todo lo que es la industria, todo lo que es el comercio, moles y restaurantes, ya han empezado, digamos, a trabajar ahora en el mes de julio, pero obviamente no al 100%, sino están trabajando al 50%, dejan siempre una mesa por medio o lugares por medio, y la población italiana respeta mucho eso. Perfecto. Uno puede ver inclusive familias, a veces con niños, pero todos van con su mascarilla. Tratan justamente de evitar el contagio. Nosotros hace 2 días hemos realizado aquí en el consulado, porque el consulado inicialmente estuvo cerrado, atendíamos solamente por teléfono, agregamos un teléfono de emergencia para poder recepcionar las consultas de la gente que también estaba en sus casas sin poder salir. Entonces se han atendido, de esa manera se ha venido atendiendo a la comunidad peruana. En la actualidad ya se aperturó, ya se abrió al público de nuestros connacionales las oficinas. Sí, pero de una manera diferente. Por ejemplo, como no está permitido la aglomeración de personas, nosotros hemos tenido que variar la forma como atendemos. Entonces, antes atendíamos a todo el que llegaba, lo atendíamos. No se quedaba una persona sin ser atendida. Pero reuníamos a veces a 50 hasta 70 personas en nuestra sala de espera. Como eso no es posible ahora, hemos tenido que cambiar a un sistema por citas. Entonces, las citas, obviamente yo entiendo que hay personas que siempre se incomodan porque algunos asumen que tienen urgencia, pero llegan al consulado sin la cita. Tratamos obviamente de ayudarlas según el caso, pero algunos tienen que hacer su cita y regresar 1 o 2 días después. De tal manera de que en el consulado no pueden estar más de 5 personas al mismo tiempo. Es el protocolo que se ha dado. ¿Perdón? Es el protocolo que se ha establecido para la atención en el consulado. Así es. Nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo exactamente lo que dispone la norma italiana. Entonces, atendemos más o menos a la misma cantidad de personas que atendíamos antes, pero para ello, en vista de que como parte de la reactivación económica italiana, han dado un decreto que le llaman acá la sanatoria, que no es más sino la regularización migratoria. Entonces hay muchísimos connacionales que están intentando regularizar su situación y para ello muchos de ellos necesitan de pasaporte nuevo y necesitan de un trámite que se hace acá, que es una inscripción, es un registro consular. Esa constancia de su registro de nacionales en el consulado es la que utilizan también las personas que
digamos, se inscriben para la sanatoria. Entonces, la demanda se ha ampliado muchísimo, ¿no? Y nosotros estábamos atendiendo prácticamente al 50%, porque los módulos, por ejemplo, ya de atención, no en la sala de espera, sino en la sala de atención, los módulos de espera, hemos tenido que deshabilitar los pares. Entonces, ahora atendemos en el 1, 3, 5 y 7. El 2, 4, el 6 y el 8 los tenemos deshabilitados justamente por la distancia, ¿no? Por la distancia social. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es, antes trabajábamos de 9 hasta la 1, era la atención al público. A las 2 de la tarde se retomaba el trabajo para justamente procesar todo lo que se había hecho y enviar a Lima lo que había que mandar para que continúen sus trámites en Lima, sobre todo pasaportes, registros de estado civil, matrimonios, defunciones o nacimientos, y también todo lo que son trámites que tienen relación con el RENIE, con el documento de identidad. Entonces, lo que estamos haciendo, y en esto yo tengo que agradecer a mi personal, porque con un enorme esfuerzo y con mucho desprendimiento, se han habilitado los días lunes y los jueves para atender por las tardes. Y eso es justamente para atender a esta enorme demanda de pasaportes y de certificados de inscripción consular que la comunidad necesita para regular su situación, y es una oportunidad única para ellos. Ellos pueden hacer esta presentación hasta el 15 de agosto. Entonces, todo este tiempo nosotros vamos a estar trabajando de esa manera. Muy bien. Doctor, le agradecemos inmensamente en nombre de todos nuestros compatriotas peruanos en el Perú por la entrevista concedida y sus palabras finales a todo el Perú. Muchísimas gracias, Miguel. Mira, creo solamente me faltaba una precisión adicional con relación a los 11 compatriotas que no pudieron salir. Te comenté que ya el día domingo tuvimos la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano en que era negativo y las personas debían salir. Esta información obviamente fue hecha llegar al embajador del Perú, al embajador Eduardo Martinetti, y él me comunicó la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya con esa respuesta, yo pedí y hablé, o sea, llamé desde mi teléfono personal, llamé a 2 personas de la comunidad. 2 personas que estaban en el aeropuerto en ese momento para salir a Madrid. Uno fue el señor Carlos Envío y la otra es una señora Diana Alcalde. Con el señor Carlos Envío, una vez que él vio que yo era el cónsul general, que lo estaba llamando directamente a él para explicarle lo que había pasado, cuál era su situación y por qué estaban saliendo, él llamó a los demás y me pidió un momentito, voy a ponerlo en speaker, y llamó a las otras 10 personas para que puedan escucharme. Entonces yo les conté todo lo que el consulado había hecho, todo lo que la embajada había hecho, las reuniones al más alto nivel en Italia que se habían dado y cuáles eran las razones y los fundamentos de la decisión del gobierno italiano. Ellos me agradecieron, fueron muy gentiles y bueno, regresaron sabiendo las razones, digamos el ABC, ¿no? De por qué ellos iban a regresar a Italia y no se les permitía el ingreso acá. Bueno, eso como complemento. Bueno, y finalmente solamente agradecerte, Miguel, una vez más por esta entrevista. Sé que después se va a hablar de las fiestas patrias y no quisiera dejar pasar la oportunidad para mandarles un cordial saludo, un abrazo grande, afectuoso por estas fiestas patrias que son en una coyuntura muy especial, pero yo creo que eso de alguna manera tiene que engrandecernos como ciudadanos, como patriotas y como peruanos justamente. Felices fiestas patrias para ti, para todo tu equipo y para todo el Perú. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Queremos también por intermedio de nuestro medio de prensa saludar a todos nuestros compatriotas en Roma, a Sofía Neira, a mi amigo Edgar, su señora esposa, a Juan Carlos, a Vila Karina y a todos nuestros compatriotas por intermedio de usted, doctor José Antonio García, y a mandarles un fuerte abrazo y gracias por esta entrevista
y nosotros estaremos siempre al tanto para poder atender sobre cualquier situación que se vea en la necesidad de poder difundir en nuestro medio de prensa. Un fuerte abrazo a todos nuestros compatriotas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pausa comercial y volvemos.